La iglesia no es solo un lugar físico, la iglesia eres tú. Donde sea que te encuentres, seguimos siendo Vino Nuevo, una iglesia sin límites. Queremos darte la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Compártela con tus familiares, amigos y vecinos usando el hashtag Vino Nuevo en Casa y etiquetándonos. Aprovecha este tiempo para compartir con tu familia y seguir buscando más de la presencia de Dios. Hola, bendiciones para todos. Le damos la bienvenida nuevamente a ustedes a este programa, pues, de esta noche de impartición, un tiempo donde vamos a compartir la palabra de Dios, y te damos la bienvenida a nuestra iglesia en línea en este tiempo. Pues te invitamos, como siempre, a que nos sintonice durante toda una semana donde estamos, pues, llevando palabra de edificación para la iglesia, el cuerpo de Cristo, y de esta manera todos nosotros como cuerpo de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra seamos llevados a un nuevo nivel espiritual, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo los principios espirituales, principios morales, principios bíblico, para que tú y tu familia, por supuesto, sean todos edificados. Este es un tiempo grande, un tiempo hermoso que Dios nos permite, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar en cada una de nuestras transmisiones durante toda esta semana, para familias, para jóvenes, para niños y, por supuesto, para ti también, en un tiempo de familia, que todos podamos seguir creciendo. Bueno, en este día quiero iniciar una serie, amada iglesia, una serie que he titulado El final de los tiempos, y lo voy a estar dando en distintas partes. Específicamente el día de hoy quiero estar hablando del final de los tiempos. En la parte 1 quiero hablar sobre la restauración de todas las cosas. Así es algo que el Señor nos ha venido hablando desde que empezó todo este mover del Espíritu de este año, y lo que nuestros ojos estamos viendo desde el principio de año. Hay varias cosas que el Espíritu Santo me ha venido hablando, me ha venido motivando, y lo he venido diciendo, pero quiero tomar a partir de hoy, quiero tomar este tiempo para ya empezar a dar detalles de lo que el Espíritu Santo nos ha venido enseñando, nos ha venido hablando, poderlo compartir contigo, y de esa manera pues también aprendas, nos edifiquemos juntos, y también seas partícipe, o mejor dicho, esto puedas compartirlo con cualquiera persona, con todos aquellos, para que la palabra de Dios sea predicada a todas partes, y por supuesto el conocimiento y el temor de Dios en este tiempo tan importante. Así que de esta manera quiero estar hablando a partir de hoy. Y es que cuando hablamos del final de los tiempos, escúchame bien, iglesia, quiero que prestes mucha atención. Si quieres tomar notas, toma notas, y de esa manera pues vayamos no se pierda nada. De todas maneras, si no puedes tomar nota en este momento, puedes verlo nuevamente, este programa, si no lo estás viendo en vivo, o si lo estás viendo en vivo, lo puedes ver en diferido, de manera que te puedas nutrir y no dejar que se pierda nada, sino todo esto sea para edificación. Final de los tiempos, un tema muy importante, muy controversial, es un tema que da mucho que hablar, y hay muchos puntos de vista de acuerdo al conocimiento. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, por eso es importante poder entender lo que está escrito, para poder entender lo que Dios quiere que entendamos, no lo que un sistema te dice que entiendas, no lo que alguien quiere que aprendas de acuerdo, para cuidar tal vez, intereses personales, intereses religiosos, o intereses del mundo como tal, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos del final de los tiempos, ¿a qué viene a tu mente? Final de los tiempos. Normalmente pensamos que ya es a lo último, cuando ya Cristo está bajando del cielo, y ese es el final. Sin embargo, vamos a entender bien lo que dice la palabra de Dios, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos este tópico, el final de los tiempos. Y es que el enfoque, quiero que entiendas algo, el enfoque del final, ¿verdad?
todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en distintos libros, no solamente en el Nuevo Testamento, sino se habla al final de los tiempos del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, muchos profetas, el profeta Joel, muchos hablaron acerca del final de los tiempos. ¿Y a qué se refiere el final de los tiempos? Te digo esto, el final de los tiempos comenzó, ¿verdad?, con la resurrección de Cristo. Escúchame esto. La resurrección de Cristo y el derramar de su Espíritu Santo sobre la primera iglesia, aquellos primeros apóstoles que estuvieron aquí en el aposento alto, a partir de ese momento inició el final de los tiempos, donde se cumplirían muchas promesas, muchas palabras, muchas profecías, muchas profecías de parte de nuestro Señor, de que vendrían dolores de parto, de que vendrían terremotos en distintos lugares, donde se levantaría apostasía, muchas cosas, ¿verdad?, a partir de ese tiempo. Entonces alguien dice, bueno, pastor, pero entonces si eso es de allá donde estamos ahorita, ¿dónde estamos ahora? Te digo, ahorita, en este momento, estamos en el final del final de los tiempos. ¿Cómo es esto? No es un trabalengua, pero quiero que me entiendas. El final de los tiempos inició con el derramar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre la tierra. Y en este momento ha transcurrido 2000 años. Y en este momento estamos iniciando el final del fin de los tiempos. Quiero que me entienda esto porque cuando entendemos el concepto completo, vamos a entender muchas cosas que están escritas. Es decir, la palabra de Dios nos habla de que ya se están cumpliendo varias cosas de que anuncian el final de estos tiempos con el retorno de Cristo. Ahora, cuando hablamos, pastor, pero es que la Biblia dice, alguien puede decir, pastor, pero la Biblia dice que se cumplirían ciertas profecías. Y cuando vamos a Mateo 24, que es una de las partes donde Jesucristo habló abiertamente y muy directamente, Él habló de algo bien interesante y dijo lo siguiente. Él dijo, veríamos, escúchame esto, habrían dolores de parto. Pero hay una señal en específico que Dios dijo, cuando vean esto, prepárense porque ya el final está cerca. Pero antes de esto vamos a ver muchas cosas. Cuando los apóstoles en capítulo 24 del libro de Mateo le dicen al Señor, Señor, ¿cómo será? Bien, vamos al versículo 3, lo voy a leer. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces, quiero hablarte algo bien específico en el día de hoy. Para poder entender el final de los tiempos, esta manera de introducción antes de entrar a lo que quiero hablar hoy. Final de los tiempos, ¿qué señal habrá? ¿Cómo será esto y qué señal habrá? Entonces Jesucristo responde. Miren lo que le dice y le preguntaron, ¿qué señal habrá? No, ¿cuáles serán las señales? Y algo que yo mismo me he tenido que corregir cuando estudiamos a profundidad esto, no habla de señales en plural, habla de una señal. ¿Cuál es la señal que habrá y cómo serán estas cosas? Entonces Cristo le responde a ellos a partir del versículo 4, mírenlo en su propia Biblia, dice, mira que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre, está hablando de que muchos vendrán en su nombre, dirán que ellos van a estar engañando, van a oír de guerras, rumores de guerra, van a haber hambres, van a haber guerra, nación contra nación, pestes, terremotos, y dice, todo esto es principio de dolores. Versículo 8, todo esto es principio de dolores. Versículo 9 empieza a decir, bueno, va a haber tribulación, se entregarán unos a otros, muchos serán encarcelados. Entonces está hablando de una nueva etapa también, donde van a haber un aumento de la tribulación para aquellos días. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que dice? Todo esto es principio de dolores. Pero ¿cuál es la señal? Escúchame esto. ¿Cuál es la señal que sabemos que ya estamos en el final de los últimos tiempos? Porque hemos visto pestes durante todo este tiempo. Mira, hemos visto tantas pestes en la historia universal. La peste negra, terremotos en distintos siglos, en distintas cosas, muchas guerras, nación contra nación. O sea, todo esto, alguien puede decir, pastor, ya viene Cristo, porque todos esos son principios de dolores, ya con el conocimiento se reveló, se quitó el velo, aquello que se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿cómo sería eso? Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, cuando ocurre todo esto, viene después del derramar del Espíritu. Pero hay una señal, ¿verdad? Hay una señal. ¿Cuál es la señal? La palabra del Señor nos lo enseñó también en el capítulo 24, versículo 32. Y esta es la señal. De la higuera aprender.
cuando ya su rama está tierna y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿A qué se está refiriendo? A la venida de Cristo. Entonces, hay una señal. Por eso los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es la señal? ¿Cómo será eso? Pero ¿cuál es la señal? Él dijo, bueno, va a ser así. Todo esto va a acontecer, terremotos, guerra, nación contra nación, tribulación, va a haber muchas cosas, falsedad, apostasía, todo eso. Pero ¿cuál es la señal? Cuando vean la higuera, cuando vea que sus ramas broten, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la higuera? Yo se lo he enseñado a usted. ¿Cuál es la higuera? Israel. Siempre el prototipo de esa higuera fue Israel. Y nosotros sabemos que en 1948 brotó la higuera y a partir de ese tiempo comenzó la cuenta regresiva. Entonces dice, cuando todo esto ocurra, dice, vamos a verlo acá, versículo 32, de la higuera aprended y cuando broten sus hojas sabéis que el verano está cerca, así también conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí Dios lo dijo, lo estableció. Esta generación no pasará. La palabra del Señor nos enseña que una generación es de 70 años, lo más robusto 80 años. Nosotros en el 2018, ¿verdad? Se cumplieron los 70 años. Entonces empezó un cambio rápido. A partir de 2017, hay una declaración en el 2017 y hay una consumación, hay una declaración en 1947 y en el 48 se estableció. Entonces, se cumplen 70 años de Israel, es decir, hay un cambio y empieza una cuenta de 70 años. En el 2017, el Espíritu Santo empezó a mover, escúchame esto, iglesia, empezó a mover y preparación a su iglesia, preparación a una generación que se estaba levantando, empezó toda una preparación y alerta del Espíritu Santo al cambio que venía. Ahora, llegamos al 2020, donde empieza, ¿verdad?, esta nueva década, donde Dios ha dicho, este es el tiempo que ha sido determinado. Por eso no es casualidad que en el 2020 hemos visto todo lo que ha ocurrido, los cambios en el mundo entero, en la economía, en lo político, en lo social, en todas las áreas, incluso en lo moral, de todo lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque hemos llegado al tiempo y la señal ya fue dada y nosotros tenemos que simplemente hacer las cuentas y nos damos cuenta, ha llegado el tiempo. Entonces, ya estábamos en el tiempo del fin, pero ahora estamos en el principio, porque están viendo todo esto, el principio del tiempo del fin. De aquí en adelante, todas estas cosas van a aumentar la velocidad. Muchas de estas cosas van a empezar a suceder más rápido. Veremos lo que dice en el versículo 9, cómo empezarán tribulaciones en distintas áreas. Es decir, iglesia, se está preparando todo para el regreso de Cristo. Es algo que nadie lo puede detener. Hay un plan dado desde el cielo y el mismo Satanás haciendo su plan, él es siervo de nuestro Dios y hay muchas cosas que van a acontecer en los próximos meses y años que van a permitir la llegada de Cristo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque como iglesia, y en esta serie que estoy iniciando hoy, voy a hablar muchos detalles acerca de todos estos tiempos, para que podamos entender cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Y cuando entendemos el final de los tiempos, sabemos y nos damos cuenta dónde estamos parados y a dónde vamos y lo que está aconteciendo. Es decir, estamos ya en una etapa donde Dios ya nos ha venido preparando y nos está preparando para lo que va a empezar a acontecer a partir del año que viene, 2021. Se va a encrudecer muchas cosas y vamos a ver cómo el mundo entero y las élites que gobiernan este mundo ya empezaron un plan, para ejecutar un plan. ¿Para qué? Para que haya un solo gobierno, una sola religión y pare de contar todas las cosas que ya vamos a hablar en las próximas semanas y hoy también, de lo que ellos quieren hacer. Y todo esto va a comenzar a partir fuertemente a partir del año que viene. Entonces, hay un tiempo de preparación que el Señor está haciendo. Por eso, el Señor en este año, a principio de este año, nos habló y nos dijo, es tiempo de restauración. Quiero que vaya usted también allí al libro de Hechos, capítulo 3. Capítulo 3. Final de los tiempos. Yo voy a estar hablando de esto. Okay, y lo que el Señor me vaya dando, se los voy a ir entregando, pero quiero enfocarme en esto específico hoy.
el día de hoy quiero hablar sobre la restauración de todas las cosas. Fue una palabra que el Señor me dio al principio cuando estaba pasando todo esto. El Señor me dijo, voy a restaurar todas las cosas. En un principio no entendía, pero ¿a qué se refiere con restaurar todas las cosas? ¿De dónde sale esto? ¿Dónde está el soporte de esto bíblicamente? Capítulo 3 del libro de Hechos, voy a leerlo desde el versículo 18. Dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. Empezó el tiempo del fin. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de lo que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, ¿dónde está el Señor ahorita? En el cielo. ¿Y qué nos expresa su palabra? Que Él está en el cielo, ¿esperando qué? La restauración de todas las cosas. Cuando sean restauradas las cosas, ¿verdad? En este tiempo del fin es cuando Él va a hacer su gran venida, la segunda venida en el cielo por nosotros. Entonces, esto es lo primero que yo quiero pues compartir con ustedes en este tiempo. En esta serie, el tiempo final, el fin de los tiempos, la restauración de todas las cosas. ¿A qué me refiero? Empecemos por esto. Cuando entendemos todo esto, ¿verdad? Y hablamos del final de los tiempos, hay algo que yo quiero que tengas en cuenta. El enfoque del final de los tiempos, bíblicamente, ¿ok?, es el retorno del Mesías y la instauración, ¿verdad?, de su reino. Entiéndame lo que le voy a decir. Cada vez que se hable del final de los tiempos, que se hable o del Apocalipsis, o se hable de la venida de Cristo, lo que sea, que se hable de todo esto, el enfoque debe ser siempre el Mesías. No el enfoque al final de los tiempos es el anticristo. Escúchame esto. El enfoque, el protagonista acá no es el anticristo, no es la bestia, no es la gran ramera, no es ni siquiera la tribulación, no es siquiera qué es lo que va a hacer la iglesia. El enfoque es el retorno del Mesías. Recuerde, la palabra de Dios siempre, el enfoque cada vez que usted predica debe ser Cristo Jesús. Toda la palabra se enfoca en Cristo Jesús. Es que las personas simplemente ellos desvían el conocimiento y le dan importancia más al anticristo o a la bestia o cualquier otro tema y sacan realmente del enfoque a Cristo. Nosotros no podemos cometer ese error y eso es parte de la restauración que Dios está haciendo. ¿Cuánta gente? Yo recuerdo desde niño cuando escuchaba esto. Yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Yo no leo, yo no entiendo mucho eso porque no quiero aprender mucho eso porque me da miedo que el anticristo, la bestia, las tribulaciones, las plagas, las copas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente le dio más interés y se enfocó más en la ira de Dios que en la venida del Mesías. Entonces, esto es parte de un plan del diablo, un plan satánico para que simplemente la gente rechace la palabra de Dios, rechace el conocimiento. Y si no hay conocimiento, hay muerte. ¿Estamos aquí, iglesia? La misma palabra lo dice en el libro de Osea. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. ¿Cuánta gente se murió? ¿Cuánta gente ya no está entre nosotros? Y se murió pensando que el Apocalipsis, el protagonista del Apocalipsis es el anticristo y la ira de Dios. Y no gozaron de la bendición de saber realmente qué es lo que se refiere a esto, el final de los tiempos. Cuando esto debe ser algo que da gloria a Dios, nos llena de esperanza, de fuerza y nos da un entendimiento para afrontar toda la situación que podemos estar viviendo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el diablo te desenfoca del centro del que Dios tiene y la persona, el hombre, pierde realmente su dirección. Simplemente el diablo hace y deshace con tu familia, con lo que quiera. ¿Por qué? Porque te tiene distraído en otras cosas. Cuando la palabra de Dios nos revela el por qué estamos acá, qué vamos a hacer, qué viene luego, y esto nos da dirección para tomar decisiones en tu familia, en tu negocio, en tu iglesia, donde quiera que te muevas. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero entonces nosotros debemos entender esto. Entonces, ¿cuándo Cristo viene? Cuando todas las cosas sean restauradas. Entonces, ¿qué va a ser restaurado? ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar en este tiempo? Hay tres cosas fundamentales que van a ser restauradas. Número uno, la identidad. Nosotros como hijos, en este tiempo final, si usted no tiene una identidad de hijo, yo he predicado esto en otros días pasados, hace como 2 semanas, hablaba de esto, es importante tener una identidad en quienes somos. Y cuando hablo de identidad, estoy hablando de esto.
¿De dónde nosotros venimos? Esto tiene que estar respondido en tu vida. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué haremos? ¿Me está entendiendo, iglesia? Esto representa nuestra identidad. Si usted no sabe de dónde viene usted espiritualmente, sus antepasados, lo que Dios ha hablado antes, usted no tiene identidad y no va a saber quién es. Si usted no sabe de dónde viene, usted no va a saber quién es y mucho menos va a saber qué hace ni qué va a hacer. Entonces, en este tiempo, una de las cosas que Dios está distorsionando completamente es en tener una identidad en nosotros. Veamos esto. Una de las cosas que a principios de este año el Señor nos mandaba hablar y enseñar, y lo seguiré enseñando porque es parte de nuestra identidad, es acerca de quién nos envió. Empecemos por acá. ¿Quién nos envió? ¿De dónde venimos? Nuestro Señor. ¿Cuáles son nuestros orígenes en la fe? Me refiero. Nuestros orígenes en la fe. Cuando nuestro Padre Celestial nos levantó como una nación. Y estamos hablando, no, alguien puede estar pensando, pastor, usted se está refiriendo a Israel, a los hebreos, que nosotros no somos hebreos, somos gentiles, y puede usted decir lo que sea. Pero te digo algo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles fueron nuestros inicios en la fe? Aquel pueblo que Dios levantó un pueblo y dije, ustedes van a ser mi pueblo y yo quiero encontrarme con ustedes. Después de eso, por causa del pecado, muchas cosas, bueno, salió lo que es Israel como tal. Pero antes de que fuera Israel, Dios se trataba a un pueblo y se le presentaba a un pueblo. En ese tiempo Dios levantó convocatorias que yo le he enseñado a ustedes. Las convocatorias no son judías. Las convocatorias son para el pueblo de Dios, son convocatorias de Dios para su pueblo. Cada convocatoria, dígase, sea Pascua, sea Pentecostés, sea las trompetas, cada una de ellas, que yo les he venido enseñando esto. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo perdió identidad. ¿Por qué? Porque el diablo simplemente confundió las cosas y dijo, no, esto es de los judíos. Y si usted piensa eso, usted no ha cambiado su mentalidad, tal vez porque no tiene el conocimiento o simplemente se aferra a un conocimiento que no es correcto. Entonces, cuando nosotros perdemos esto, viene en convocatoria de Dios con su pueblo, viene a derramar de su espíritu hacia su pueblo, pero como no tenemos identidad, simplemente esto nos pasa por encima y no recibimos las bendiciones. En el tiempo final, Dios está restaurando todo esto. Dios está restaurando en su pueblo la identidad de poderse presentar a su Señor, saber cuáles son nuestros orígenes espirituales, nuestros orígenes en la fe, sabiendo de dónde Dios nos ha rescatado como nación de Él, ¿verdad? Como una nación santa, ¿verdad? Y es cuando tenemos identidad. Oye, yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del Altísimo, yo sé lo que mi Padre ha hecho a través de generaciones, yo sé lo que mi Padre va a hacer. Entonces, cuando tenemos esa identidad, hermano, tú puedes estar en Venezuela, en Israel, en Estados Unidos, en París, en Australia, donde quiera que usted esté, pero usted sabe que por encima de su nacionalidad en la tierra, usted es parte de la iglesia o de la nación santa de nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay una identidad que debe ser restaurada para el final de los tiempos. El Satanás se ha encargado en muchos años de quitarle la identidad. Cuando vino esta mezcla y esta abominación donde la iglesia después del primer siglo se contaminó, idolatría, hechicería, y empezaron a irse tras hombres, tras las cosas paganas, mezclando la religión con la política, con la creencia en la fe real. Todo esto creó una distorsión tan tremenda que se perdió la identidad. La gente no seguía a Dios, no conocía a Dios, seguía una religión. Incluso hoy en día, iglesias cristianas, evangélicas, no tienen una relación con Dios, sino lo que están haciendo es siguiendo una religión. ¿Por qué? Porque perdieron la identidad. Y bueno, ellos dicen así, estas son las normas de mi concilio, estas son las normas de la iglesia, estas son las normas de esta religión la cual tengo que seguir. Pero no están siguiendo realmente lo que Dios quiere para tu vida, sino lo que un hombre te dijo que hicieras. Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué viene esto? Porque se perdió la identidad. Entonces, Dios tiene que restaurar esto. Dios tiene que restaurar tu identidad como hijo de Dios. Cuando somos restaurados, nosotros entendemos entonces qué debemos hacer en este tiempo. Entendemos lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. ¿Cuál es el papel de la iglesia en el final de los tiempos? Cuando vemos a Cristo, vamos otra vez a Mateo 24. Miren esto. Cuando vemos a Cristo hablando con los apóstoles, ¿qué les dice el Señor acá? ¿Qué les dice? Ellos preguntaron, ¿cómo serán esos días?
Y Jesús les respondió, mira que nadie te engañe. Mira, escucha, ya te da una advertencia ahí, que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios, y a muchos se engañará. ¿Con qué los van a engañar? Con una falsa enseñanza, una falsa paz, una falsa religión, una falsa esperanza. Y en este tiempo la iglesia perdió la esencia o el enfoque que debemos hacer, que es predicar el evangelio de Cristo. Ahora, fíjense algo importante. La palabra del Señor nos enseña, y en el libro de, voy atrás para adelante porque tengo que basarlo en la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, mira, pero recibiréis poder, escúchame esto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, cuando venga el Espíritu Santo, te van a ser ungido y van a predicar el evangelio, pero el evangelio del reino. Recuerda también que la palabra dice que será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en Mateo 24, cuando viene esto, ¿qué es lo que la religión te ha enseñado o ha enseñado por muchos años? Tenemos que, vamos a verlo de esta manera, tenemos que nosotros como iglesia cambiar el mundo entero. Hasta que este mundo entero erradiquemos la maldad, erradiquemos el pecado, hagamos todo esto, ¿verdad? Y hasta que ya no haya tribulación, nosotros no tenemos que padecer tribulación, nosotros no tenemos que sufrir, más bien tenemos que traer el reino aquí, en este momento, y se va a instaurar todo. ¿Sabes qué? Ahí se cumple lo que dijo el Señor, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo mentiras y a muchos se engañarán. Porque ¿qué fue lo que el Señor nos dijo para el final de los tiempos? Que van a oír guerras, va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber peste, va a haber tribulación, se entregarán unos a otros. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está esto que muchas personas están esperando? ¿A qué me refiero? ¿Dónde está esa paz que muchas personas están esperando? ¿Dónde está vamos a instaurar el reino de Dios ya acá? Nosotros como iglesia vamos a tomar las gobernaciones, vamos a tomar las presidencias y nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo entero. ¿Será que Dios va a permitir eso? Mira que nadie os engañe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia perdió el enfoque. La iglesia perdió realmente lo que Dios está buscando. Y entonces no sabemos qué es lo que Dios realmente está esperando de la iglesia en este tiempo. La iglesia en este tiempo, lo que Dios quiere es que seamos restaurados nosotros. Nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura y le hablemos del reino de Cristo. Ya vamos a ir a esa parte. Pero le hablemos del reino de Cristo y llamemos a personas que se añadan al reino de Cristo. Desde aquí es nuestro trabajo, de conquistar, de que la gente se convierta, de que la gente se arrepienta, de que la gente busque a Cristo y esté preparado y esté listo cuando entonces el rey venga a cambiar el mundo entero y a tomar el gobierno mundial, el verdadero gobierno de Cristo Jesús. Cuando eso venga, hay muchos que van a estar peleando para ellos tratar de tener el gobierno. Hay muchos que van a estar iglesias o personas con un falso conocimiento y cuando Cristo venga no los va a encontrar preparados. Perdieron su tiempo tratando de cambiar el mundo cuando Dios les dije, quiero que prediquen mi palabra. Yo quiero que lo que ustedes hagan es que ganen personas para mí, para que esas personas puedan reinar conmigo para siempre. Todo eso es parte del final de los tiempos, pero Dios tiene que restaurar el conocimiento, Dios tiene que restaurar el enfoque, ¿verdad? De lo que nosotros somos como hijos de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, es importante que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo específico. Nosotros como iglesia debemos entender, entonces, número uno, hablamos que debemos tener identidad. Hay una restauración de la identidad, de lo que hacemos y por supuesto de lo que haremos. Cuando tenemos identidad, sabemos que este mundo es pasajero. No me enfoco en las cosas de este mundo, me enfoco en el reino de Dios, me enfoco en estar listo cuando mi rey venga. ¿Y cómo me preparo para eso? Viviendo en santidad, amoldando mi carácter al carácter de Cristo, llevando a mis hijos, a mi familia al conocimiento del Señor, llevando a todos para eso, para que cuando venga Cristo podamos reinar con Él para siempre. Y no me enfoco entonces de las carencias del mundo o los problemas que puedo tener en el mundo. ¿Por qué? Porque yo sé que algo mayor viene para nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, es importante, cuando nosotros no tenemos identidad, usted lo que va a estar pendiente es de qué voy a comer mañana.
¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago los servicios? ¿Cómo voy a hacer para comprar la ropa? O sea, usted va a estar dando vuelta en eso cuando tu llamado, nuestro llamado, es mayor, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino. Entonces, Dios tiene que restaurar este conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros cristianos en aquel tiempo daban su vida y no les importaba morir ahí en el Coliseo romano, comido por los leones? ¿Por qué o sea, ellos, por supuesto, se asustaban, pasaban una tribulación, pero estaban dispuestos, preferían pasar eso que negar y decir, no, ya Cristo murió por mí, así que yo no tengo por qué estar padeciendo esto. Dios me prometió que voy a vivir en paz en la tierra, que voy a tener todas las cosas y no voy a tener falta de nada aquí en la tierra. Entonces, esa falsa enseñanza no era la que había en el principio, porque la gente en el principio, ¿verdad?, sabía que esta vida que nosotros podemos tener acá simplemente es pasajera. Y cuando Dios determine que debo partir de acá, pero con una fe, sabiendo que allá Dios tiene algo mayor para mí. Eso es lo que te quiero decir en este día. Nosotros tenemos que prepararnos para esto. Y cuando tenemos ese entendimiento y esa revelación, el velo se quitó. Y cuando el velo se quita, entonces decimos, Señor, para mí el vivir es Cristo, el morir es, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia, me confundí ahí. Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Me estoy confundido con tantos versículos acá. Pero te digo algo, cuando entendemos esta revelación, no me importa la tribulación que pueda vivir, no me interesa eso. ¿Por qué? Porque todo lo demás es añadidura, pero busco primeramente el reino de Dios y justicia. ¿Estamos aquí, iglesia? Quiero que entendamos eso. Número 1, la identidad. Número 2, ¿qué otra cosa el Señor va a restaurar en el final de los tiempos? El conocimiento del reino. Escúchame esto, el conocimiento del reino. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que viven una vida en el evangelio, pero no conocen el reino. Se les enseñó una religión. ¿Y cuál es la religión? Tienes que venir el domingo a la iglesia. Tienes que servirle a Dios en la iglesia. Tienes que por ejemplo, en otras religiones, tienes que confesarte con el cura. Tienes que hacer aquello. Tienes que cumplir ciertas normativas para poder ir al cielo. Y allá en el cielo, pues vas a cantar y solamente no vas a hacer nada, solamente allá cantando aleluya al Señor por los siglos de los siglos. Entonces la gente cuando tiene este conocimiento dice, oye, yo tengo que vivir la vida acá en la tierra, tengo que aprovecharla para disfrutarla. Y no tiene un conocimiento realmente de lo que es el reino de Dios, en lo que es realmente un reino. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo primero, la gente sabía y estaba esperando un reino. Por eso es que vemos en muchas partes, el pueblo de Israel siempre tuvo una profecía que se restauraría el reino de Dios en la tierra. Cuando vieron a Jesús llegar y vieron aquella oportunidad que convirtió panes, convirtió los peces, los multiplicó, empezaron ellos a adular tanto a Cristo que Cristo tuvo que esconderse, porque decían y ellos querían poner como su rey. Decía, este no es el tiempo todavía, pero ¿qué es lo que te quiero llamar la atención acá? Es que ellos estaban conscientes, hay un reino que debe instaurarse. Cuando los apóstoles estaban con Jesús y decían, Señor, ¿cuándo va a ser la restauración del reino? Porque estaban pendientes de un reino. Ahora, yo les pregunto hoy a la generación de hoy en día, ¿estás listo para la restauración de un reino? Y la gente te va a responder, ¿qué reino? No sé qué reino me estás hablando. ¿Cómo es que un reino? Si aquí hay democracia, aquí todos votamos, aquí todo es todo igual, o es socialismo, como lo quieras ver. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Entonces, tiene que haber una restauración para este tiempo final, una restauración del conocimiento de un reino. ¿Y qué es un reino? Hay que saber primero qué es un reino, qué hace el reino, qué va a ser este reino y por qué hay un reino. ¿Sabes, iglesia? Esto es algo fundamental para que tú puedas soportar cualquier tribulación y para que puedas soportar este tiempo final. Y es conocer el reino de Cristo. Cuando hablamos de reino, hablamos de un rey. Los elementos que componen un reino, hay un rey, hay una nación, hay una legislación y hay un territorio. Estos 4 componentes forman un reino. Entonces, hay un rey que es Cristo Jesús. Hay un pueblo que somos nosotros. Hay una legislación que es la palabra de Dios. Y hay un territorio y Dios nos dijo, ustedes heredarán la tierra.
Entonces, cuando entendemos esto, no es algo hipotético, escúchame, como muchas veces se ha enseñado por muchos años. No, eso es algo hipotético, algo que realmente es intangible. No, estamos hablando, esto es real, esto es literal. Hay un reino que se va a instaurar en la tierra. Un reino teocrático, no un concilio de muchos pastores que van a decidir qué se va a hacer en ese reino. No, hay un reino donde el rey dice, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Y nosotros simplemente obedecemos al rey. Entonces, cuando nosotros entendemos que viene un reino, lo esperamos. Que Él va a someter a todos los reyes de la tierra. Lo esperamos. ¿Cuándo va a ser esto? Hasta que el conocimiento de todo esto sea dado y sea restaurado en todas partes. La iglesia de este tiempo necesita, escúchame esto, la iglesia de este tiempo necesita saber que hay un reino y tú perteneces a un reino. Donde hay normativa, y hay muchas de las cosas que estamos haciendo en nuestro altar Jefán, donde hay normativa, hay leyes para alcanzar los beneficios que te brinda el reino. Pero cuando nosotros caminamos la vida y nosotros, pues, no sé, cuando muera y resolvemos con el Señor, igualito yo acepté a Cristo y cuando llegue al cielo ya veré qué viene. No, nos preparamos justamente para gobernar en ese reino. ¿Y dónde nos preparamos? Nos preparamos aquí en la tierra, pero tenemos que prepararnos con conciencia, sabiendo que hay un reino. O sea, Dios tiene que restaurar este conocimiento en su pueblo. Entonces, número 1, hablamos de la identidad, la restauración. Hablamos, número 2, el conocimiento de un reino con el Rey Cristo al frente. Y número 3, la restauración del poder. La restauración del poder de Dios en su pueblo. Y esto es importante lo que te voy a decir ahora. Si vemos al principio cómo se movía la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se movía con un poder sobrenatural impresionante. ¿Y dónde está ese poder ahora? Muy pocos pueden ver el poder, muy pocos ven las sanidades, muy pocos ven la restauración, muy pocos ven la liberación, muy pocos pueden presenciar la gloria de Dios de esta manera. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Dios tiene que restaurar el poder. ¿Por qué? Porque es imprescindible para lo que viene. Recordemos lo que leímos en Mateo. Vienen muchas cosas, se entregarán unos a otros, vienen guerras, rumores de guerra, vienen pestes, vienen tantas cosas, que una iglesia apagada, una iglesia dormida, cuando vengan las tribulaciones se los va a comer completamente, van a negar a Cristo. Muchas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de Dios. Entonces, Dios tiene que restaurar el poder en la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos testigos de Él delante de toda la tierra. Estamos aquí, iglesia. Entonces, cuando hablo de restauración del poder, estamos hablando de cómo es esta restauración. Número 1, miren estos elementos que les tengo acá. Número 1, tiene que haber un despertar. Tiene que haber una ubicación nuestra como hijos de Dios. Una restauración. El poder también trae dirección y, por supuesto, una activación. Es decir, en este tiempo Dios está levantando una generación con el poder de Dios. Joel lo dijo hace muchos años atrás, miles de años atrás. Dijo Joel, en los últimos tiempos, Dios dijo a través de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos, sobre los niños. Derramaré mi espíritu sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días. ¿A qué días? A los días del fin. Por eso es que cuando vino el derramar del espíritu, comenzó el tiempo del fin. Ahora estamos en la parte final, donde ya la señal que habló Cristo salió a la luz. Israel es nuestro reloj profético, como lo hemos dicho siempre. Salió la señal. Ahora viene un aumento de todas estas cosas, todo lo que Dios habló y profetizó. Entonces, cuando viene este despertar a esta generación, viene un poder, porque hay una unción que es para esta generación. Por eso es que Daniel, escúchame, por eso es que Daniel no pudo recibir los códigos del cielo. Daniel le dijo a Dios, ¿cómo no entiendo todas estas cosas? ¿Y qué le dijo el Señor? No te toca a ti conocer esto. Esto está sellado para esta generación del fin de los tiempos. Nuestra generación. Cuando Cristo resucitó y vino el derramar del Espíritu Santo, se quitó un velo que nadie podía ver antes de Cristo. La gente no sabía de la gracia, no sabía de la misericordia, no sabía de esa salvación a través de Cristo. En la antigüedad vivían bajo la ley, era otro tiempo. Pero cuando Cristo
consumó eso, se abrió el velo y se abrió lo que tantos profetas profetizaban y hablaron de parte de Dios. Entonces empezó ese tiempo del fin. Por eso es que los apóstoles hablaban: ya Cristo viene, ya está suelto el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo del fin. Y ahora en este tiempo tenemos algo que no tuvieron ellos hace 1000, 2000 años atrás. No tenían la señal, pues la señal ya fue dada. Por eso dice Jesucristo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando la iglesia entiende esto, entonces viene un despertar. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero cuando yo entendí esto, hay un despertar en mi espíritu. Digo: wow, mira todo lo que está pasando, entiendo lo que está ocurriendo. Entonces, este despertar me trae una ubicación proféticamente. Cuando una iglesia está ubicada en el Espíritu, sabe dónde está parada y lo que viene, lo que va a acontecer. Sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Nos preparamos para eso. Nos preparamos como iglesia. Nos preparamos como hijos. Nos preparamos como ministros del Señor. Miren, cuando entendemos lo que viene, nos preparamos para estar listos para poder llevarte una palabra a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que no nos íbamos a poder congregar. Así que nos preparamos para este tiempo. Cuando muchas iglesias hoy en día están diciendo todavía: bueno, tenemos que, a veces hacemos una transmisión para buscar a las personas de nuestra iglesia. ¿Sabes qué? Porque no estaban entendidos. Pero en este tiempo Dios nos preparó. ¿Por qué? Porque hay un despertar. Y cuando hay un despertar viene la palabra de Dios. Hay una ubicación en el tiempo profético y nos preparamos para eso. Cuando vienen las cosas y acontecen las cosas, tu familia no es movida, tu economía no es movida, tu fe no es movida. ¿Por qué? Porque estás ubicado. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, cuando viene una ubicación, entonces Dios nos da una dirección. Dios te da dirección. Esto es lo que yo quiero que tú hagas en este tiempo. Esto es lo que yo quiero como hijo mío, como siervo mío, como hijo mío, representante mío en la tierra, como templo y morada que eres tú del Espíritu Santo. Hay una dirección que Dios te va a dar. Pero esta dirección no va a venir si no tienes una ubicación y, por supuesto, si no tienes un despertar en tu espíritu. Entonces, todo esto es parte de la restauración. Cuando Dios te da dirección, dice: tengo que predicar el evangelio. Dios me llamó a levantar el ministerio. Dios me llamó a hacer esto en mi familia. Dios me llamó a hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa dirección te activa. Y es la parte que viene ahora. Viene una activación. Todo esto es parte de la restauración del poder de Dios en su iglesia. Cuando eres activo, no importa lo que diga el mundo entero, yo voy a predicar el evangelio, voy a orar por los enfermos, voy a levantar lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo acá? Entonces, hay una activación del poder de Dios en una generación que se levanta. Dios está levantando, nosotros como hispanos, como latinos, Dios nos está preparando y levantando, porque muchos de nosotros vamos a salir a reevangelizar otras naciones del mundo, Europa y otros continentes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está preparando, dice la palabra de Dios, que de lo vil y lo menospreciado, donde muchos años a los latinos se les menospreció, se les rechazó. ¿Sabes qué? Dios está levantando una generación de león en este tiempo. Dios está despertando un fuego en este tiempo y vamos a llevar el fuego del Espíritu a otras naciones, a otros continentes. Y ya lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Ya usted puede empezar a hacerlo y llevar el fuego y el despertar que Dios tiene con tu vida. Dios lo puede llevar a otros lugares. ¿Por qué? Porque Dios está usando a aquellos que se despiertan. Estamos aquí, iglesia. Entonces, hay una restauración. Para el tiempo del fin, hay una restauración. Te voy a decir algo, iglesia. Y esto lo voy a dejar para otro programa. De repente la próxima semana voy a especificar esto. Pero mientras tal vez el mundo está encerrado en sus casas, no sabe lo que está pasando afuera. Afuera hay una agenda global, hay una agenda de un nuevo orden mundial, hay una agenda que se está preparando para un nuevo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Y muchos hijos de Dios están encerrados en sus casas esperando que la iglesia abra para volver al pasado. Te digo algo, ellos no han dejado de trabajar, el diablo no ha dejado de trabajar. Nosotros como iglesia tenemos que despertarnos, tenemos que activarnos, tenemos que ubicarnos para luego activarnos en el poder del Señor, para atraer un despertar. ¿A quién? Al vecino, a la familia, al amigo, a todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque todas esas personas necesitan llegar al reino de Dios mientras pueda ser posible todavía.
Las puertas del reino están abiertas, como aquella parábola que decía, he invitado, las puertas abiertas para la cena, vengan todos antes que se cierre la puerta. Entonces, este es el tiempo donde la iglesia, nosotros nos despertamos para predicar el evangelio del reino. Por eso es que Jesucristo decía, y este evangelio del reino será predicado. No el evangelio de otra cosa, sino el evangelio del reino. ¿Por qué le hizo énfasis en esto? Iglesia, entendamos esto. La religión de este tiempo ha sido una mezcla de tantas cosas paganas que se perdió la esencia del reino. Por eso Dios está restaurando todo esto. Se perdió la esencia del reino y no es que está mal, por decir un ejemplo, predicar y enseñar, escúchame, enseñar que hay un anticristo, hay un espíritu anticristo, enseñar la ira de Dios, o enseñar que el Señor te va a sanar, o enseñar de muchas cosas. No es que está mal que enseñemos eso, claro que sí, pero tenemos que enseñar el reino. Todos esos conocimientos, cómo el Señor te puede prosperar en tiempo de crisis, cómo el Señor te puede sanar, cómo el Señor te va a liberar, cómo las plagas no te van a tocar, cómo todo eso está muy bien y nosotros tenemos que enseñarlo. Pero si enseñamos todo eso y no enseñamos el reino de Cristo y ponemos a Cristo como el Rey, ponemos a Cristo como ese reino que viene, no enseñamos que todo esto es parte de las bendiciones de un reino y nos enfocamos solo en una área y no enseñamos esto, no estamos predicando el evangelio del reino. Porque la gente está esperándose la prosperidad o una sanidad o su carro o que Dios pague su renta, pero no está esperando el reino de Cristo. ¿Me está entendiendo, iglesia? No sé, si Dios nos restaura esto, tú podrás predicar la prosperidad o predicar la sanidad o predicar la ira de Dios o predicar lo que sea. Y la gente va a aprender solamente la sanidad, pero no aprende del reino, no aprende del rey, no aprende las condiciones para gobernar en el reino de Cristo, no aprende todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? No es el evangelio que Cristo predicó. Por eso, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso es que, ¿qué pasó? Cuando murieron los primeros apóstoles, iglesia, después del año 90, después de Cristo, en ese primer siglo, cuando murieron estos apóstoles, el mismo apóstol Pablo lo dijo, después de mi partida vendrán muchos lobos que se meterán y cambiarán y traerán falsa doctrina. Y es lo que estamos viendo. ¿Cómo cambiaron todo un sistema y crearon un sistema religioso? Después, cuando Constantino, y usted sabe esa historia, o si no la sabe, hay personas que dicen, bueno, Constantino fue un emperador romano que se convirtió al cristianismo y wow, el Señor lo usó. No, el diablo lo usó para traer una confusión y crear esa gran ramera que fornica con las naciones del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hombre agarró el cristianismo y lo unió con el paganismo, hizo una mezcolanza y después lo unió con la política y después hizo tan tremendo lo que hizo, que ahí salió todo lo que vemos un sistema religioso, el Vaticano, hasta tantos siglos, guerras, muertes, donde quien no se confesaba uno de ellos lo mataban. O sea, todo eso se complicó tanto, iglesia, que hoy en día la gente sigue la cultura y muchas tradiciones de la iglesia católica y no sigue realmente lo que es el evangelio del reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tiempo Dios dijo, tengo que restaurar todas las cosas. Tengo que restaurar el conocimiento. Tengo que restaurar que me conozcan. Tengo que restaurar mis convocatorias. Tengo que restaurar mi relación con ellos. Ellos tienen que saber cuál es mi reino. ¿Qué vamos a hacer en el reino? Usted va a gobernar aquí en la tierra. Usted va a estar sentado a la diestra del Padre también. Dice en Apocalipsis que se sentará en mi trono, así como yo me siento en el trono de mi Padre. O sea, tantas cosas donde Dios, Jesucristo, va a tomar el reino, de control total del mundo entero. Pero la iglesia no sabe eso. La iglesia simplemente está vagando, esperando, Señor, ¿cómo voy a comer esta semana? Señor, ¿cómo voy a pagar la renta esta semana? Señor, mire la inflación. O sea, la gente está perdiendo su vida y su enfoque porque no conoce el evangelio del reino. Cuando el evangelio del reino es restaurado, te va a dar identidad. Cuando tienes identidad es porque tienes conocimiento del reino, de dónde vienes, quién eres tú, qué Dios va a hacer contigo. Y cuando tienes todo esto restaurado en tu vida, entonces se restaura esto que dije, la restauración del poder de Dios en tu vida. Entonces por eso dijo Cristo, no se afanen por las cosas de este mundo, porque Cristo ve las cosas de este mundo, esto es algo vano, algo que perece.
De repente le dice, pastor, pero es que usted no sabe la crisis que yo tengo financieramente. Para mí esto es algo muy importante. Y te digo algo también, yo también tengo necesidades. Pero he entendido que para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y mientras yo viva acá, ¿sabes qué? No me afano porque Él sabe de todas las cosas que yo tengo necesidad. Mas yo busco primeramente el reino. Escúchame, no estar en una iglesia, no depender de una iglesia, no depender de un sistema religioso. Yo dependo del reino, buscar primeramente el reino, a su rey, todo lo que es su reino, trabajar por el reino de Cristo. Y entonces todo será añadido. Entonces, cuando no enfocamos bien esto, y yo digo, no, Señor, yo voy a la iglesia porque buscar primeramente el reino de Dios y paso metido en la iglesia sirviendo y no hay una relación con el Señor, no hay un orden real, no hay un conocimiento real, entonces no se te añaden esas cosas a tu vida. ¿Por qué? Porque estás en una tradición religiosa, estás en un sistema adormecido. Pero por eso nosotros como iglesia hemos venido llamando desde hace varios años atrás, desde esta casa, por eso se llama Vino Nuevo. Porque hay un vino nuevo que rompe odres viejos, que desata el pasado, que rompe el pasado y se activa el poder de Dios en tu vida. Ese tiempo poderoso viene para aquellos hijos de Dios que dicen, este es el tiempo determinado de Dios para mi vida. Estamos aquí, iglesia, es un tiempo de restauración de todas las cosas. Es un tiempo donde Dios va a restaurar tu vida, tu familia, todo eso, pero eso viene a consecuencia de que tú restaures tu relación con el Señor, de que tú entiendas cuál es tu posición, y todo eso va a venir cuando tienes identidad. Entonces, cierro con esto nuevamente, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como fue profetizado. Es decir, cuando Cristo viene, tiene que cumplirse todo esto que ya se ha venido cumpliendo. Mateo 24, todo esto ya se está cumpliendo. Terremotos, todas estas cosas, ¿verdad? Vienen tribulaciones, vienen grandes tribulaciones, viene todo lo que venga. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos temor. No nos enfocamos en el miedo, no nos enfocamos en nada de eso, nos enfocamos en el Rey, en el Mesías prometido, en su segunda venida. Por lo tanto, nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados, porque tenemos un Rey y tenemos un conocimiento del Rey. Amada iglesia, ¿sabes qué? Es un tiempo de pedirle al Señor, Señor, restaura todo en mi vida. Yo quiero vivir realmente el verdadero evangelio del reino. Yo quiero salir a la calle, yo quiero que usted salga a la calle sabiendo que usted pertenece a un reino. Perteneces al reino de Cristo, sabiendo que usted puede salir acá y poner las manos sobre los enfermos y van a sanar porque es parte de la bendición del reino, sabiendo que no importa lo que sus ojos vean, lo que sus oídos escuchen en la noticia. Ustedes saben, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al reino celestial, y pronto mi Padre, mi Señor, mi Rey vendrá por nuestro rescate, pronto vendrá por nosotros, pronto vendrá a restaurar todas estas cosas y estaré con Él para servirle para siempre. Esa es la motivación, ese es el enfoque, eso es lo que nosotros tenemos que vivir cada día. Por eso es que me lleno de fuerzas cada semana, decir, Señor, no me importa la crisis, yo me levanto porque yo sé quién soy, yo sé qué evangelio proclamo, yo sé lo que yo espero, y eso me activa, me da dirección, me hace un despertar, y por eso este fuego de despertar lo comparto contigo, y yo quiero que tú lo compartas con todos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de proclamar el evangelio del reino, y entonces cuando sea predicado veremos al Señor viendo en las nubes. Estamos aquí, iglesia. Dígame amén, escríbame algo allí, porque Dios te va a usar grandemente. Levanta tus manos allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque sabemos que viene la restauración de todas las cosas, y lo estás haciendo, Señor, ya en este tiempo con cada uno de nosotros. Padre, oro, Señor, para que así como lo has hablado ya, el velo ha sido quitado, Señor. El velo hace 2000 años fue quitado y empezamos a ver tu gloria. Hoy en día sigue quitando el velo sobre todas aquellas personas, Señor, que se convierten, que se arrepienten, se convierten. Señor, yo declaro en esta hora, Padre Celestial, que la revelación de tu Espíritu, Señor, viene sobre cada uno de ellos. Que la revelación de tu poder viene sobre cada uno de ellos. Señor, que la identidad, Señor, viene sobre cada uno de ellos. Una nueva generación se levanta. Una nueva generación se levanta con la cara en alto, porque dice, yo soy siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el
poderoso nombre de Jesús declaramos, Padre Celestial, que el fuego de despertar del fuego del Espíritu en este tiempo se desata ahora, Señor. Hay un despertar en el Espíritu a los ministros, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a todo pueblo de Dios. Se desata y se apertura un fuego en tu espíritu ahora. El fuego del poder de Dios trayendo despertar. Señor, profetizamos y declaramos, Señor, y quiero declararlo en esta hora, Señor. En tu nombre, Señor, declaramos esto. Que el fuego que el Espíritu Santo está levantando sobre este pueblo latinoamericano, en Venezuela, en los países que nos están viendo en este momento, Chile, Brasil, Perú, Señor, Argentina, Padre, México, Estados Unidos, Señor, este fuego que está levantando, Señor, que hoy son pocos, pero declaramos, Señor, que se pone como una antorcha, Señor, para alumbrar tu Espíritu, Señor, alumbrar tu palabra. El fuego de tu Espíritu, Señor, consume este mundo, Padre Celestial, y la gente pueda llegar a los pies de Cristo antes de tu venida. Señor, que seamos nosotros quienes avivemos el fuego en muchas personas. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras manos, Señor. Ponemos todo lo que tenemos, Señor, en nuestras manos a tu disposición, para que, Señor, el fuego sea llevado a todos lugares. En el poderoso nombre de Jesús declaramos tiempo de restauración sobre la iglesia de Cristo. Amén, amén. Amada iglesia, esto es un tiempo nuevo para nosotros. Un tiempo nuevo para la iglesia de Cristo. Dios está restaurando todas las cosas. Aprende, lee sobre el reino, sobre el reino. Tú eres parte del reino de los cielos. Tú eres parte del reino de Cristo. Y cuando tenemos este conocimiento, nuestra identidad es afirmada y el poder de Dios se desata en tu vida, en mi vida, y podemos ver su gloria en este tiempo. No te afanes, sino que tenemos esperanza, porque Cristo viene pronto por nosotros. Que el Señor te bendiga, que pases una feliz noche, y te invito para el día de mañana, los jueves de la próxima semana, nos vemos nuevamente con esta serie, porque voy a seguir hablando sobre el final de los tiempos. Que Dios te bendiga.